¿Alguna vez te has preguntado cómo el ejército romano, a menudo superado en número y enfrentándose a enemigos con más recursos, logró conquistar vastos territorios y derrotar a fuerzas temibles? Su éxito no se debía únicamente a su entrenamiento riguroso o a su equipo militar. Lo que realmente los diferenciaba era su capacidad para diseñar estrategias de combate revolucionarias, tácticas que, aunque arriesgadas, les otorgaban una ventaja inesperada en el campo de batalla. A lo largo de la historia, los romanos se encontraron cara a cara con enemigos implacables, desde la poderosa armada cartaginesa hasta las tribus galas y los indomables guerreros germánicos. En muchos casos, sus adversarios contaban con ejércitos superiores, un conocimiento más profundo del terreno e incluso tecnología bélica más avanzada. Para enfrentarlos, los romanos no podían depender simplemente de la fuerza bruta. Debían pensar de manera diferente, innovar y, sobre todo, ejecutar estrategias audaces que les permitieran superar sus limitaciones. Imagina por un momento que eres un soldado romano en plena batalla. Frente a ti, una horda de enemigos listos para atacar, superándote en número y aparentemente con todas las ventajas. Sientes el peso de la incertidumbre, pero al mismo tiempo, sabes que el ejército romano ha triunfado en situaciones aún más difíciles. ¿Cómo lo lograron una y otra vez a lo largo de los siglos? La respuesta está en su ingenio y en la disposición para emplear tácticas que, en muchos casos, rozaban la locura. No eran simples estrategias de combate, sino maniobras calculadas con precisión quirúrgica, exigían disciplina absoluta y, en muchas ocasiones, parecían desafiar la lógica convencional. Veamos algunas de las tácticas más radicales y efectivas que convirtieron al ejército romano en una de las fuerzas militares más temidas de la historia. Uno de los métodos más despiadados para mantener la disciplina entre las tropas romanas fue la temida decimatio o decimación. Imagina estar en medio de una campaña militar y saber que, si tu unidad fallaba en una misión o mostraba cobardía, no solo enfrentarías las consecuencias personalmente, sino que uno de cada 10 de tus compañeros también pagaría con su vida. Este castigo extremo no era una simple reacción impulsiva de los comandantes, sino una política estructurada diseñada para infundir un miedo absoluto a la desobediencia. A diferencia de otros ejércitos que aplicaban medidas disciplinarias de manera inconsistente, los romanos formalizaron este castigo como parte de su sistema militar. La lógica detrás de la decimación era clara. Más valía eliminar a unos pocos para garantizar la lealtad absoluta del resto. Uno de los casos más documentados ocurrió durante la campaña de Craso contra Espartaco en el año 71 a.C. Tras sufrir varias derrotas humillantes, Craso ordenó la decimación de una cohorte que había demostrado cobardía en el campo de batalla. Los soldados restantes, al presenciar el castigo implacable, redoblaron su ferocidad en combate, temerosos de sufrir el mismo destino. Este método, aunque cruel, demostró ser efectivo para restaurar la moral y el compromiso de las tropas. Pero la brutalidad no era la única arma del ejército romano. Su capacidad de innovación también se extendía al combate naval. Durante la Primera Guerra Púnica, los romanos se encontraron en una posición de gran desventaja ante la armada cartaginesa, que era mucho más rápida, maniobrable y experimentada en la guerra en el mar. ¿Cómo podían los romanos, con escasa experiencia naval, enfrentarse a un enemigo tan superior? La respuesta fue una creación ingeniosa y arriesgada: el corbus. Este dispositivo era una pasarela de abordaje con un gran pico metálico en la punta, diseñado para engancharse a los barcos enemigos. Cuando un barco romano lograba acercarse lo suficiente a un barco cartaginés, el corbus se desplegaba y se clavaba en la cubierta del enemigo, permitiendo a los legionarios cruzar y convertir una batalla naval en un combate terrestre, el tipo de lucha donde los romanos eran expertos. La eficacia del corbus se demostró en la batalla de Milae en el año 260 a.C., donde los romanos, a pesar de su inexperiencia en el mar, lograron una victoria sorprendente capturando numerosos barcos cartagineses. Sin embargo, la estrategia tenía un alto riesgo. El peso del corbus hacía que los barcos fueran más inestables en aguas turbulentas. Aún así, la innovación demostró ser un punto de inflexión en la guerra naval, permitiendo a Roma desafiar a una de las armadas más poderosas del mundo antiguo. 2 siglos después, durante la conquista de la Galia, Julio César se enfrentó a un desafío monumental en el asedio de Alesia. No solo tenía que sitiar una ciudad fortificada, sino que también debía prepararse para la llegada de un enorme ejército galo que intentaría romper el cerco. Su solución fue tan brillante como arriesgada: construir 2 murallas concéntricas. La primera, interna, rodeaba la ciudad, evitando que los defensores escaparan o recibieran suministros. La segunda, externa, protegía a los romanos del ejército de refuerzo que venía en camino. En esencia, César estaba atrapando a su propio ejército entre 2 frentes de batalla, confiando en la superioridad de la ingeniería romana para resistir el asedio. El margen de error era mínimo. Si cualquiera de las murallas era vulnerada, los romanos quedarían en una situación desesperada. Sin embargo, gracias a la meticulosa planificación
planificación y disciplina de sus tropas, la estrategia resultó un éxito. Los galos, incapaces de romper las líneas romanas, finalmente se rindieron, marcando una de las victorias más espectaculares en la historia de Roma. Pero no todas las tácticas romanas dependían de la fuerza bruta o la superioridad técnica. Su estrategia de divide y vencerás fue una de las más efectivas a lo largo de su expansión. Sabían que un enemigo unificado era mucho más difícil de derrotar, por lo que se especializaron en sembrar discordia entre tribus y facciones rivales. Los romanos eran maestros en manipular conflictos internos, ofreciendo alianzas temporales a ciertos grupos, fomentando enemistades entre líderes y asegurándose de que sus adversarios estuvieran demasiado ocupados luchando entre ellos como para unirse contra Roma. Un ejemplo claro de esta estrategia ocurrió durante la conquista de Britania. En lugar de enfrentarse a todas las tribus británicas al mismo tiempo, los romanos formaron alianzas con ciertos grupos, ofreciéndoles apoyo y protección a cambio de su lealtad. Esto debilitó la resistencia general y permitió que Roma conquistara la región de manera más eficiente. Este enfoque de manipulación política y militar les permitió consolidar su imperio con menos resistencia de la que habrían enfrentado si sus enemigos hubieran estado unidos desde el principio. Estas estrategias demuestran que el poder de Roma no solo se basaba en su ejército, sino en su capacidad para innovar, adaptarse y explotar las debilidades de sus enemigos. Si te apasiona la historia y quieres seguir explorando las tácticas y eventos que moldearon el mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y si te gustaría apoyar nuestro trabajo para seguir creando contenido de calidad, únete a nuestra comunidad en Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo.